Hola, bienvenidos a la clase de español. Soy Julio Barón y hoy vamos a hablar de algo muy importante y muy fácil de aprender. Y la razón es que cuando uno recibe mensajes por email o por texto o está viendo personas escribiendo en el internet, uno se da cuenta de que hay muy poco conocimiento en cuanto a dónde se coloca la tilde en las palabras. Repito, es algo muy sencillo, muy fácil de aprender. Y espero que hoy salgan con un conocimiento exacto de dónde colocar el acento. En español, las palabras se clasifican en agudas. Las palabras agudas son aquellas que llevan el acento en la última sílaba, la fuerza, el énfasis en la última sílaba. Y hay dos maneras de acentuarla. Una es con el acento marcado y la otra sin marcar. De igual manera se hace con las palabras graves, que son las que llevan el acento o la fuerza en la penúltima sílaba. Y finalmente, el tercer grupo de palabras es el que se refiere a las esdrújulas y las sobreesdrújulas, que son las que llevan la fuerza en la tercera o la cuarta sílaba antes de la última sílaba. Bueno, de eso se trata la clase de hoy. Bienvenidos, vamos a comenzar. Bien, comencemos entonces con las palabras agudas. Son aquellas que llevan el acento o el énfasis, la fuerza, en la última sílaba. Y llevan la tilde marcada en el acento, aquellas que terminan en una N o en una S o en una vocal. Entonces, por conclusión, sacamos que las que no terminan en N o S o vocal y son agudas, entonces no llevan acento. Por ejemplo, llevan acento. Amén, anís, terminó, común. Y no llevan acento las agudas como hotel, venir, formol. Bien, ahora veamos las palabras graves, que son aquellas que llevan la fuerza en la penúltima sílaba, o el acento o el énfasis en la penúltima sílaba. Y al contrario de las agudas, las que terminan en N o S o en vocal no llevan el acento marcado. Solamente se marca el acento cuando terminan en una letra diferente a la N o a la S o a la vocal. Entonces, veamos algunos ejemplos de palabras graves. Éter, cálix, bórax, útil. Como ven, terminan en diferente a N, S o vocal, entonces llevan acento. Y como ejemplo, palabras como cemento, camino, coyote, cuna. Como terminan en vocal o terminan en N o en S, entonces, siendo graves, no llevan acento. Y por último, vamos a hablar de las palabras esdrújulas, que son las que llevan el acento o la fuerza en la tercera o cuarta vocal antes de la última sílaba y siempre van con el acento marcado cuando son esdrújulas o sobreesdrújulas. Como ejemplo tenemos pronóstico,
físicamente, éxito, México, por ejemplo. Bueno, y muchas más. Muy bien. Finalmente, quisiera mencionar un error que se ve constantemente cuando las personas le colocan el acento a una palabra en la vocal equivocada. Por ejemplo, hablando de una fiesta, dicen, llegaron a las 4 de la mañana y le colocan la tilde en la O porque parece que tienen la impresión de que si hay una ON o una vocal y una N o una S, siempre llevan acento. Pero recordemos que el acento se coloca si la palabra es aguda. Pero llegaron, por ejemplo, es una palabra grave que termina en N y por lo tanto no lleva acento. Bienvenidos a la segunda sesión del acento marcado en español. Y como vimos en la sesión anterior, el diptongo consiste en dos vocales, una débil y una fuerte, en la misma palabra. Hoy vamos a estudiar cómo acentuar el diptongo. Por ejemplo, macadamia tiene una I y una A, vocal débil y una vocal fuerte. Es la misma palabra. Con la fuerza de la voz en la da, macadamia. Por lo tanto, es una palabra grave y como termina en vocal, no lleva marcada la tilde. Macadamia. Parecían. Es palabra aguda terminada en vocal, o sea, es un diptongo. Y como la fuerza de la voz cae sobre la vocal débil, el acento se ha marcado sobre la I. Esto es lo que llamamos disolver el diptongo. Parecían. Más ejemplos. Ellos se irían de la casa si tuvieran dinero. Irían. Es una palabra aguda terminada en N. Y por otra parte, tuvieran. Es una palabra grave terminada en N también. Recuerden que las palabras agudas terminadas en N, S o en vocal llevan tilde, mientras que las palabras graves con la misma terminación no la llevan marcada. Para aprender algo nuevo hay que primero escuchar, después escribir y finalmente practicar lo que se ha escrito. Por eso les recomendaría a ustedes pausar el video de vez en cuando, prestar más atención y escribir los datos que necesitan escribir para aprender más rápidamente. Bueno, más ejemplos. Cuadrado, licúa, beneficioso, respetuoso, empleado, anterior, comiéndoselo, expresiones. Bueno. Y para terminar debo anotar que siendo el diptongo una sola sílaba, las reglas estudiadas en la lección anterior sobre el uso de la tilde aplican aquí de la misma manera. Por favor, revisen esa clase si encuentran dudas sobre lo que tratamos aquí. ¿Qué? Es indispensable usar el símbolo de interrogación al revés o el símbolo de exclamación al revés al comienzo de una pregunta o una exclamación. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¡Qué bueno! Las reglas sobre la acentuación aprendidas aplican de forma diferente en preguntas y exclamaciones. Aunque la palabra debe ser acentuada o no, se le aplica la tilde en la vocal que lleva la fuerza si esa palabra es la que determina el foco central de la pregunta o la exclamación. Generalmente es la primera palabra después del primer símbolo al comienzo de la frase. Veamos algunos ejemplos. ¿Cierto? Palabra grave terminada en vocal que no debería llevar tilde. Yo, monosílabo, no llevaría tilde. ¿Cómo es posible? Grave terminada en vocal no debería tampoco, pero esta sí. Esdrújula, fantástico.
Finalmente, algunos usos de la regla en la escritura de libros, poemas y, por qué no, en nuestras comunicaciones. ¿Qué te pasa? Eso es todo por hoy. Muchas gracias.